Cuando un hijo, a pesar de que sus papás le permitieron vivir, se da cuenta de que nunca fue deseado. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, un nuevo episodio en Reflexionando con Leo. En esta ocasión estaremos hablando sobre lo que significa ser un hijo no deseado. Estaremos en varios episodios sobre el mismo tema, tratando diferentes ópticas de esta realidad que para muchos les ha marcado toda su vida. ¿Qué significa ser un hijo no deseado? Comencemos recordando una historia, la historia de María. María siempre escuchó que en su familia nunca la esperaban, que ella simplemente llegó y ella misma se siente durante toda su vida, se ha sentido como una intrusa. Ahora, la llegada de un hijo no siempre se planea. Un hijo normalmente llega en un momento inesperado, pero eso no quiere decir que no se espere. Lo ideal es que un niño sea esperado y llamado por sus padres, aunque llegue en un momento inesperado. Ya veremos más adelante lo que quiero decir con esto, que no se puede planificar la llegada estricta de un niño. Ahora, cuando un bebé no se siente aceptado, no se siente esperado, ese bebé va a sufrir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el hipotético caso, cuando los papás se dan cuenta que están en embarazo y en vez de alegrarse, en vez de asustarse, que pueden ser emociones normales, se llevan la mano a la cabeza y ¿cómo se nos ocurre preciso en este momento? Ese niño, la primera reacción que va a recibir de sus papás es de sentirse un intruso y eso tarde o temprano tendrá repercusiones. Ahora, una de las necesidades básicas, fundamentales de una persona es sentirse perteneciente a una familia, perteneciente a una sociedad, perteneciente a una comunidad. De hecho, si vamos a la historia, los clanes se unían o se reforzaban, entre más hijos hubieran, más fuerte se volvía el clan para defenderse del otro clan, o se unían en matrimonio para defenderse de otros clanes. Por eso lo peor que podría sucederle a alguien era que lo desterraran. La supervivencia estaba centrada en que todos trabajaban en conjunto por la supervivencia de todos. Si una persona estaba sola, era muy probable que perdiera su vida. Pero en medio de todo esto, entonces, ¿cuál es el deseo o la construcción del deseo cuando llega un niño? Bien, es posible que algunos padres no quieran tener un hijo en determinadas circunstancias, porque son muy jóvenes, porque están planeando tener primero su casa, etc. Y entonces, en ese caso, el niño llega de imprevisto. O esos papás tienen dos opciones. Una, o rechazan al nuevo ser, o trabajan en un proceso de replanteamiento de sus expectativas y logran construir el deseo por ese hijo. Como lo he dicho anteriormente, si bien todo hijo llega en un momento inesperado, la manera como asumimos la realidad es lo que va a marcar. Ahora, si los padres no logran aceptar la existencia de ese hijo, pueden optar por abandonarlo. Alguien puede decir, pero ¿cómo voy a abandonar a un hijo que no ha nacido? Lo puede empezar a abandonar emocionalmente. En los últimos años, cuando se trabaja con padres en embarazo, se da uno cuenta que la mamá habla con su bebé, el papá habla con su bebé, incluso, dada la tecnología, ya hoy se conoce si es varón o mujer y lo empiezan a llamar por el nombre. Hablar con él. ¿Cómo se abandona ese bebé? Ni siquiera lo determina.
El niño crece en medio de privaciones afectivas desde el vientre materno y luego nace y el niño no es tenido en cuenta. Un padre no es el que da la vida. Eso sería muy fácil. Un padre es el que da amor. El amor conduce a la vida. ¿Cuántos papás encontramos que lo único que aportaron fue su óvulo o su espermatozoide? Todo biológico, pero el amor nunca apareció. Y aunque se les podría llamar papás, emocionalmente nunca fueron papás. Muchos padres que no deseaban a sus hijos se vuelven extremadamente celosos. Que nadie me los vea, que nadie me los toque, que no vayan, que no hagan, porque el peligro de que ya no estén. Pero en el fondo transmiten el miedo de unos papás que no querían a sus hijos y que eventualmente ya lo asumieron y entonces se van al otro extremo. Cuando un hijo no es deseado, faltará siempre tiempo de calidad. De hecho, los papás ni siquiera se sienten capacitados para ver qué comparten. No saben ni siquiera qué compartir. Tengamos en cuenta que este es un canal diferente, un canal donde quiere unir la psicoterapia con la experiencia espiritual del cristianismo. Si usted quiere ver el video donde hacemos toda la presentación, se los voy a dejar en la descripción del video. Pero, ¿cómo afecta ser un hijo no deseado? María buscaba terapia por un sentimiento general de insatisfacción en la vida. Le faltaba confianza. Y en la medida en que empezó su proceso de psicoterapia, se empezó a dar cuenta de toda la realidad que estaba detrás. Eran unas repercusiones no solamente a nivel individual, eran repercusiones en su trabajo. Parece que en el trabajo todo el mundo abusaba de ella, todos le recargaban el trabajo. En las relaciones de pareja, todos querían aprovecharse de ella y ella lo permitía porque era la única forma de sentirse amada. Y a nivel de familia, no la tenían en cuenta excepto cuando querían sacar algún provecho de ella. Pero ella también lo permitía, porque era la única forma de sentirse amada. María empezó a darse cuenta y a reconocer que había sido una niña no deseada y por lo tanto con muchos vacíos en, en la construcción de la relación con sus papás y la construcción en el recibimiento de las emociones. Y por ello, María se sentía como una intrusa. María era la menor de todas sus hermanas, hermanos y hermanas. Era la que más había estudiado. Había tenido experiencias que los demás no. Sin embargo, no se sentía llena. Eres un error tonto, un descuido por culpa de unos tragos. Era lo que había escuchado hablar en chistes, en comentarios de sus papás. Pero esos chistes y esos comentarios habían calado a lo más profundo de María. Y por eso desde sus primeros recuerdos, María tenía claro que ella era una intrusa, que había llegado donde no la habían llamado. Y como no la habían llamado, no se sentía amada. Y esa era la única realidad que conocía. Su sensación general durante toda su infancia exactamente fue esa, la de sentirse una intrusa. Recuerden, si este material ha sido de gran ayuda para usted, no lo guarde. Suscríbete, dale un like, compártelo y deja un comentario. Zulicoco. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga.